Hola queridos hermanos de Casa de Oración y a todos aquellos hermanos y amigos que nos acompañan por este medio, que sean todos bienvenidos y que el Señor los bendiga abundantemente. Vamos a continuar con el estudio del cumplimiento de la promesa en Hechos capítulo 2. Voy a leer un pequeño resumen nada más. Habíamos visto que los discípulos del Señor habían permanecido por 10 días en el aposento alto orando y esperando la venida del Espíritu Santo. También vimos que el Espíritu descendió en forma de llama y se posó en todos ellos y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Vimos también que muchos de los que moraban en Jerusalén se sorprendieron al ver esto y ahora vamos a ver la prédica del apóstol Pedro. Vamos a abrir el libro de Hechos en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Bien, lo primero que podemos observar en estos pasajes es el cambio radical del carácter de Pedro, que lo había negado al Señor en el momento de la crucifixión y ahora se adelanta para tomar la palabra, es decir, el bautismo del Espíritu claramente cambió el carácter del apóstol. El Señor en Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 19, le había dicho a Pedro que le daba las llaves del reino de los cielos, y aquí está abriendo la puerta ante el pueblo judío, y en el capítulo 10 del mismo libro, el libro de Hechos de los Apóstoles, la va a abrir para los gentiles. También podemos ver que les explica que estos hechos insólitos no habían sido presenciados, que habían ellos presenciado, no habían sido producidos por ebriedad. O sea, no tiene lógica atribuirle al alcohol las cosas que ellos estaban viviendo. Obviamente que era una obra sobrenatural del Espíritu. Nadie por emborracharse va a empezar a hablar lenguas extranjeras de forma fluida y las maravillas de Dios, como dice el capítulo. Hechos capítulo 2, versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hay diferentes posturas, las cuales yo no voy a mencionar en esta ocasión, pero la más consonante a este pasaje es que el cumplimiento de esta profecía en este día fue de forma parcial. Esto se suele llamar profecía de doble referencia, en donde se cumple parcialmente en un punto de la historia y después tiene un cumplimiento total más adelante en el tiempo. El cumplimiento total de estas profecías que vamos a leer ahora se van a dar en el tiempo de la tribulación y el milenio. En el milenio, cuando Cristo reine en toda la tierra, habrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, ya que ahí entrarán solo los salvos. Nos dice también acerca de que se profetizará. Bien, esto es un tema bastante delicado dentro de la iglesia. En relación a esto, nosotros podemos dividir las profecías en diferentes niveles, que vamos a dividirlo en 3. Yo creo que esto abarca todo lo que uno pueda llegar a hablar acerca de este don profético. El primer nivel es el don profético, en donde se revelan cosas desconocidas a los hombres y tienen la autoridad, y tienen tal autoridad que son las profecías que aparecen en las Escrituras, en la Biblia. A esto se refiere Pablo cuando él dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20, él nos dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. El nivel de profecía, este primer nivel de profecía, hoy ya no está operativo. Y es claro esto en la Biblia, ya que nadie puede añadir libros a la Biblia.
Nadie profetiza con una autoridad tal para que nuevos libros sean añadidos a las escrituras, lo dicho por esta persona, no es así. Aparte, la Biblia es clara que si alguien trae un evangelio ya diferente al que se ha anunciado, va a ser maldecida esa persona. Esto está en Gálatas en el capítulo 1. Y esto es muy importante porque muchas iglesias han puesto profecías que se dieron después de la Biblia, después de que la Biblia se completó. Hay iglesias que siguieron diciendo visiones, profecías y revelaciones y se han desviado seriamente. Y han puesto esas profecías a la altura de la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No hay ninguna palabra de ningún hombre que tenga la misma autoridad de las Escrituras. Si contradice la Escritura, las tuerce, las forza a darle un sentido que no es el correcto, entonces esa profecía no proviene de Dios, por más espectacular que sea. En el segundo nivel del don de profecía están las personas con conocimiento de las Escrituras que les enseñan a las otras personas las Escrituras, trayendo edificación, exhortación y consolación. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Es lo que yo estaría haciendo en este momento. Conozco las Escrituras, yo se las enseño a usted, y esto a usted le trae edificación, exhortación y consolación. Y el tercer nivel de profecía es puntual y dado para alguna advertencia sobre un asunto que por lo general es personal, como anunciar hambrunas, ¿no? O avisar de peligros, etc. Esto lo podemos ver en Ágabo, que anunció el hambre que vendría sobre toda la tierra. Esto lo pueden encontrar en Hechos capítulo 11, versículo 28, y también la profecía que se dio sobre que Pablo iba a ir a prisión en el capítulo 21, versículo 10 de Hechos de los Apóstoles. Este es otro don de profecía. Obviamente que siempre cuando una persona nos anuncia algo, alguien nos llega a decir algo, que es muy común, que hay personas que dicen tener este don, dicen 100 cosas, anuncian 100 cosas, se cumple una, y ellos dicen, no, pero yo dije esto y esto se cumplió, sí, bueno, pero las otras 99 no se cumplieron. Entonces es más una casualidad que una profecía, o una corazonada, pero la profecía se cumple al pie de la letra. Hechos capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La palabra siervo y sierva en el original griego es doulos y se refiere más que a siervo, quiere decir esclavos. Es decir, que las clases sociales más bajas, las más bajas, que era precisamente los esclavos, también recibirían esta bendición y este don. En la iglesia había esclavos, personas que estaban bajo esclavitud, también eran miembros de la iglesia del Señor, la iglesia primitiva. El término esclavo, doulos, es usado de forma profusamente para hablar sobre los siervos del Señor. Cuando la Biblia dice que alguien es siervo de Dios, por lo general usa esta palabra, que más quiere decir esclavo que siervo. Hay una gran diferencia. Un siervo era prácticamente un empleado, así a grandes rasgos le explico para que usted se dé cuenta. Un esclavo es más que nada casi una propiedad, según en la región que está en Israel quizás no era tan grave la esclavitud, pero en otros lugares eran bastante graves el tema de la esclavitud. Prácticamente el esclavo era una propiedad de alguien. Te podían decir, sí, yo tengo una casa, tengo 4 vacas, tengo 2 o 3, no sé, mesas, 5 sillas y 3 esclavos. Era así, era una propiedad. El esclavo era una propiedad de la persona.
Por eso también la Biblia dice que nosotros somos esclavos de Dios en el sentido que le pertenecemos a Él. Hechos en el capítulo 2, del 19 al 21, dice lo siguiente: y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, estas señales y juicios se van a dar en el futuro, antes del regreso del Señor en la tierra. También nos dice el pasaje que todo aquel que invoque al Señor, o que también se puede decir que apele al Señor en oración, en arrepentimiento y en fe, será salvo. Esto vamos a verlo más adelante, el tema del arrepentimiento. Hechos 2, versículo 22 al 24, dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bien, ahora Pedro les habla del Señor y les hace un breve resumen, digamos así, de lo que es la vida de él. Ellos lo habían conocido, el Señor había estado entre medio de ellos y había hecho milagros y prodigios de forma impresionante, y era bien conocido por todo el pueblo lo que el Señor había hecho en medio de ellos. Ellos lo prendieron a él y lo mataron por medio de inicuos, o sea que se les dio a los soldados romanos para que lo ejecutaran, a las autoridades romanas. Pero Dios, le dice Pedro, le levantó de entre los muertos. Acá Pedro pone el dedo en la llaga, denuncia claramente el pecado de ellos y le dice: prendisteis y matasteis por medio de inicuos. Es decir, que nosotros vemos que el apóstol Pedro no da tantas vueltas cuando va a denunciar el pecado. Ojo, él también estaba lleno del Espíritu en ese momento. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta y lo vamos a hablar más adelante. Hechos 2, 25 al 28 dice lo siguiente: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El salmista David veía la compañía del Señor todo el tiempo y experimentaba el gozo que el Señor le transmitía a través de su presencia. Recuerden que la Biblia dice claramente que en su presencia hay plenitud de gozo. Ahí nosotros encontramos la verdadera felicidad nuestra. Luego él dice que Dios no permitirá que su santo vea corrupción. Ahora, présteme un poquito de atención para que le quede este tema bien en claro. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma, su idioma original es hebreo. Pero siglos atrás de que Pedro hablara, se escribió, se tradujo por 70 sabios, se tradujo al idioma griego. Y en el Antiguo Testamento en hebreo dice lo siguiente: no dejarás que tu santo vea el sepulcro. Ahora, la traducción en griego dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. ¿Qué traducción usa Pedro? La griega. Él usa la griega. ¿Y por qué usa la traducción griega? Y para que le sea
más fácil comprender la profecía a las personas que la está escuchando. Pero hago esta mención para evitar toda duda, quizás que usted agarre una versión de la Biblia y diga, en vez de corrupción, diga sepulcro en el Salmo, y usted diga, ve, ¿cómo puede ser que Pedro dice sepulcro, pero acá en el Antiguo Testamento, Pedro dice corrupción, pero en el Antiguo Testamento dice sepulcro? Bueno, es porque estaba usando otra traducción, estaba usando la traducción griega en vez de la hebrea, y lo hizo para que las personas comprendieran con mayor facilidad, seguramente que lo hizo por eso. El salmista nos dice que el alma del Señor Jesús no quedaría en un estado desincorporado o separado, ni permitiría que su cuerpo se descompusiese. Eso es lo que el salmista quiere decir. Luego en el Salmo 16, versículo 11, si usted va al Salmo que está citando Pedro, también dice lo siguiente: me mostrarás, tiempo futuro, me mostrarás, está hablando de futuro ahí David, la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero Pedro, en el libro de Hechos, cuando él cita este pasaje, dice lo siguiente: me hiciste conocer, tiempo pasado, los caminos de la vida. No dice me mostrarás en el futuro, sino que dice me hiciste conocer en el pasado. ¿Por qué hace este cambio de tiempo verbal el apóstol Pedro? Porque la resurrección ya se había realizado. Él ya había conocido, al ver a Jesús resucitado, los caminos de la vida, lo había visto. Por eso él lo dice en un tiempo pasado. Esto sería la interpretación más lógica, quizás que haya otras interpretaciones. Hechos 2, 29 al 33 dice lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí Pedro le hace una explicación de los pasajes que nosotros ya vimos y mencionamos, así que no nos vamos a detener esto porque lo que está diciendo es lo que nosotros dijimos anteriormente prácticamente. En Hechos, en el capítulo 2, versículo 34-35, sigue así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, David, rey de Israel entonces, escribió el Salmo 110 según lo podemos ver en el texto bíblico. Hay algunos que dicen, no lo escribió David, lo escribió un siervo de David, y cuando decía que Dios le había dicho a su Señor, ese Señor se estaba refiriendo a David. Pero eso nosotros no podemos estar seguros porque la Biblia no dice Salmo del siervo de David, dice Salmo de David. Así que lo más, digamos, correcto que nosotros podemos hacer es pensar que quien hizo ese salmo fue David. Y dice el rey David: el Señor dijo a mi Señor. Lo que el texto original dice es Yahweh, que es el nombre hebreo del Padre, al cual nosotros solemos traducir muchas veces, sabemos traducir como Jehová o Yahvé. El texto original hebreo dice, cuando se refiere a Dios, el nombre de Dios dice Yahweh. Otros dicen que se tiene que pronunciar Yahová,
Inclusive hay algunos que afirman que la pronunciación correcta es Adonai. Pero bueno, son distintos, es un idioma muy antiguo y bueno, hay distintas opiniones. Jesús le llamó Padre, así que usted no se preocupe tanto por esto. Y le dice el texto original, Yahweh, que es el nombre hebreo, como le dije, dice a mi Señor, dice el salmista David. En otras palabras, Dios le dice a alguien que está sobre el rey de Israel, que era David, que el Señor le había dicho a esta persona que pondría sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, que había alguien superior a David en el reino de Israel, al cual Dios se había dirigido y le había dicho esto acerca de sus enemigos, que lo pondría por estrado de sus pies. Bien, hay otros pasajes como estos dentro de la Escritura. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: y dijo Dios a Satanás, Dios te reprenda, oh Satanás. Y uno dice, ¿cómo? ¿Le dijo Dios a Satanás, Dios te reprenda? ¿Cómo es esto? Bueno, ahí se cree precisamente que es el Hijo, el Dios Hijo, que le dice al Dios Padre, que le dice a Satanás que el Dios Padre le reprenda. Bueno, ahí hay distintas explicaciones, pero lo que más cercano que podemos, o lo más correcto para mí que podemos llegar a interpretar es esto. Ahí es para mí una clara revelación de la Trinidad, es decir, de las distintas personas de Dios. Ahora bien, Hechos capítulo 2, versículo 36, vamos a seguir, y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien, aquí Pedro le dice a los oyentes, que son la casa de Israel, el pueblo judío, que debe saber que Dios le ha presentado a toda la creación a Jesús como Señor y Cristo, no solo como Cristo, sino como Señor, es decir, que habla de su naturaleza divina. En el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:9, nos dice que a Jesús le fue dado un nombre sobre todo nombre. Esto sería posible solo si Jesús fuera Dios. El Nuevo Testamento, es más, después dice, para que toda rodilla se doble ante ese nombre. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver lo que el Antiguo Testamento afirma acerca de Jesús. Mire, hay muchos pasajes en la Biblia para ver esto. También es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que hay religiones como los de Testigos de Jehová, que ellos no creen en la divinidad del Señor, pero es muy evidente. Y muchas veces los cristianos no ganan estas almas porque no tienen ganas de ponerse a estudiar y decirles estas cosas a estas otras personas. Y eso está mal, hermano. Eso está mal. Porque nosotros debemos ser diligentes en el estudio y pacientes en la prédica y en la evangelización. Y nosotros sí tendríamos que recibirlo y con amor, aunque ellos se enojen cuando le decimos estas cosas, porque muchas veces ellos al escuchar esto se enojan, porque no tienen respuesta, porque es la verdad, no la tienen. Con amor hablarle, aunque tengan la reacción que tengan, hablarle de estas cosas. De esas almas también nos van a ser reclamadas a nosotros. Nosotros no podemos desentender de ellos. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Los oyentes al oír estas palabras se compungen o se perturban y empezaron a dimensionar el gran problema que ellos tenían, porque habían rechazado al Señor y le habían crucificado, no ellos mismos, pero se lo habían entregado a gente para que lo crucificaran.
Entonces acá empiezan a hacer cuenta y se dan cuenta que tenían un serio problema, que habían actuado muy mal. Y aquí podemos también observar, como en otras prédicas que hacen los apóstoles, que Pedro no le habla de una mejor vida terrenal o bendiciones terrenales, las cuales el Señor también le da a sus hijos, también se la da, porque el Señor bendice a sus hijos. Pero sí les habla de su pecado. Y esto es central en la prédica de los apóstoles. Usted lea todo el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que la centralidad es vivir en amor, en santidad, arrepentirse del pecado, abandonarlo, darle la espalda, etc. Otras observaciones que podemos hacer de Pedro es que él les predica a ellos después de ser lleno del Espíritu Santo. Una variable que no debemos dejar de tener en cuenta también, recuerde que la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo es un mandato que se nos ha dado, porque produce este tipo de resultados. Pedro, cuando va a hablarle, no le habla vacío, le habla lleno del Espíritu. Y recuerde bien esto, porque muchas veces las iglesias tienden a ir a ciertos extremos, o son estudiosos de la palabra y reacadémicos y muertos en la oración, o son de mucha oración, pero en la palabra sean agua. O sea, no, tenemos que mantener el equilibrio. Nosotros tenemos que ser fuertes en la palabra, pero también tenemos que ser fuertes en la oración, en la búsqueda de esta llenura del Espíritu, que precisamente viene a través de estas actividades piadosas, ¿no? O hábitos piadosos de leer la palabra y orar. Si yo fuera, ¿no? Si yo soy una persona que me pregunto, ¿por qué no influyo en las personas que evangelizo o hablo del Señor? Si yo me hago esta pregunta, ¿por qué será que no influyo? Yo hablo de la palabra del Señor, pero no influyo en las personas. Bueno, quizás que el tamaño de la viga de mi ojo sea tan grande que no les permita a los demás acercarse para que así yo pueda ayudarle a sacar la paja de sus ojos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Estos apóstoles hablaron, aquí quien habla es Pedro, y habla no en pecado, habla lleno del Espíritu Santo. Si nosotros le queremos enseñar a otros sobre la vida cristiana y la relación que se puede experimentar con el Señor a diario, primero tenemos que vivirla nosotros mismos. Es muy importante tener en cuenta esto. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí, un poquito de agua. Aquí Pedro habla un mensaje que la iglesia muchas veces ha olvidado. Le habla de arrepentimiento, es decir, volverse a una obediencia incondicional a Dios. Volverse en obediencia incondicional a Dios. Esto es lo que Pedro le está hablando. Quiero hacer, antes de seguir, una advertencia en relación a esto, y es que el arrepentimiento es una entrega incondicional a Dios y no a una religión, a lo que la palabra de Dios indica y no a lo que a cualquiera se le ocurra, sin importar cómo es presentada esta ocurrencia, ¿no? Agustín de Hipona, un cristiano que vivió del 354 al 430, más conocido como San Agustín, dice lo siguiente:
Nada se ha de tener como verdadero simplemente porque se dice con elocuencia, ni falso porque se diga con sencillez y torpeza en el hablar. Pero tampoco se ha de tener por verdadero algo que se dice sin pulimiento o elocuencia, ni falso porque se ofrece con esplendor en la dicción, es decir, con gran elocuencia. Nosotros no debemos ver tanto la oratoria del predicador, que sea buena, que sea mala, sino verificar todo en la palabra de Dios para saber que lo que nos están predicando tiene sustento bíblico, porque nosotros nos arrepentimos para seguir la palabra del Señor, al Señor a través de su palabra, y no para seguir una religión. Esto es muy importante, ni a un líder espiritual tampoco. El único que nosotros tenemos que poner nuestros ojos es en Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo debemos seguir nosotros? La verdad. ¿Cómo? En amor, no en orgullo, en amor. No en agresividad, en amor. La verdad en amor. Y quizá usted se pregunte, ¿y qué es lo que es la verdad? Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Nosotros por eso debemos conocer toda la palabra de Dios. Si usted nunca la ha leído, bueno, puede empezar por el Nuevo Testamento, empiece, léalo bien, pero después siga por el Antiguo, que esa también es palabra del Señor. Luego les dice Pedro que deben bautizarse en el nombre del Señor, no porque el bautismo salve, sino el ladrón crucificado al lado del Señor no se le hubiera podido salvar. O si no, el Señor le tuviera que haber dicho, bueno, bájate la cruz, bautizate y después me vas a encontrar en el paraíso. Nada. Él le dice directamente que de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque fue salvo. Pero si es el bautismo, sí es el primer acto de obediencia del cristiano. Es el reconocimiento público que has muerto para vos mismos, has tenido un cambio interior y te levantas de esa muerte para vivir a Cristo mediante la fe y el poder en el Espíritu Santo. Por eso es que los que se han bautizado, todo cristiano debe buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra, la oración, la alabanza, etc. Debemos conocer las promesas del Señor en relación a este tema y pedirle al Señor que la cumpla en nosotros mediante la fe en el Señor Jesús, en sus promesas, en su amor, en su gracia, pedirle que nos llene de su Espíritu Santo. No hacerlo es desobediencia. Tenemos que cumplir ese mandato, ser lleno del Espíritu Santo. Y una vez lleno del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver que la vida cristiana se hace mucho más liviana, porque es imposible que nosotros, por medio de nuestras fuerzas, podamos cumplir las demandas que el Señor nos hace a nosotros. Él hace esas demandas que nos hace en la palabra de Dios, el ser humildes, mansos, puros, limpios de corazón, etcétera, etcétera, para que nosotros la cumplamos mediante la fe y con la ayuda, obviamente, y la llenura del Espíritu Santo. Bien, dicho esto, vamos a orar, vamos a hablar con Dios, le vamos a pedir eso precisamente, que nos llene de su Espíritu, que tome el control de nuestras vidas. Vamos a hablar ahora con el Señor. Póngase cómodo, yo voy a poner la música
y vamos a hablar con el Señor. Señor Dios y Padre Santo, es en el bendito, glorioso y santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo que queremos pedirte con todo nuestro corazón, Señor, que escuches nuestra oración. Nosotros te adoramos, te bendecimos, te alabamos, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por todas tus bendiciones, Rey, de todos los tiempos, de todos los lugares, Señor. A ti te alabamos con todo nuestro corazón, aleluyas a ti, Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, temido y reconocido en toda la tierra, adorado y amado, Señor. Padre bendito, bendito Dios, yo te quiero pedir con todo mi corazón que venga a nosotros tu reino. Que venga, Señor, tú a reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Hago esta oración, Señor, por todos aquellos que están orando ahora conmigo y aquellos que van a hacerlo más adelante, Padre, a través de este video. Señor, yo te suplico y te pido para que nos llenes de tu presencia, para que toques nuestros corazones, para que los llenes de amor, Señor, y que nosotros demos mucho fruto, Padre, mucho fruto. Oh, Señor, bueno y misericordioso, clemente, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras faltas, nuestras transgresiones, perdona todo lo mal que hayamos hecho, Señor, perdónanos, te lo suplico de todo corazón. Y que la presencia y el poder de tu Espíritu Santo nos llene, Señor, porque queremos confesar nuestros pecados ante ti, porque tú eres justo para perdonar, pero también dice tu palabra para limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, yo te pido, Señor, santifícanos, Señor, conságranos, límpianos, Señor, purifícanos, Todopoderoso. Saca de nuestras vidas, de nuestros corazones, todo aquello que te desagrada, Señor, todo. Sácalo por completo, Todopoderoso Rey. Te queremos pedir con toda nuestra alma, unimos nuestra fe para pedirte esto, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos limpie y nos llene, Señor. Oh Santísimo de Israel, límpianos, líbranos de toda idolatría, líbranos de todo egoísmo, de toda codicia, fornicación, adulterio, líbranos de todo engaño, de engañar a otros o de ser engañado. Líbranos, Señor, de robar, quedarnos con cosas que no nos pertenecen, hacer cosas que no son íntegras, Señor, y honestas. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Haznos, Señor, personas mansas, haznos personas humildes, haznos personas pacíficas, haznos personas fervientes en espíritu para servirte, Señor. Haznos personas llenas de tu amor, llenas de tu gozo, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Señor. Fortalécenos a través de tu bendito gozo. Te rogamos y te pedimos, Padre Santísimo, que tú obres en nuestra congregación y en los hermanos que participan de nuestro ministerio de una u otra manera. Bendícelos abundantemente, bendícenos, Señor. Necesitamos de tus bendiciones porque tú eres nuestro proveedor. Te pedimos por los que están enfermos para que tú los sanes, los limpies, Señor, los limpies y los libres de todo mal, Señor. Sana sus cuerpos y sus espíritus también, Padre Santo. Queremos rogarte y pedirte con todo el corazón también por las personas, Señor, que tienen problemas familiares, para que tú toques su vida, Señor, y ordenes su familia, Señor, la acomodes, la bendigas, Señor. Padre bendito y Rey amado, te queremos pedir con todo el corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te queremos suplicar y pedir, Padre bendito, que también obres en aquellos que tienen necesidades económicas, oh Todopoderoso Rey. Obra, Señor, obra en nuestros hermanos, Señor, te lo suplicamos,
suple todas sus necesidades, dale el trabajo que necesiten, dale el sustento que necesiten, como sea, Señor, tú lo sabes. Padre bendito, Señor, toca los corazones de estas personas que están aquí orando y, Señor, ilumínanos, bendícenos, danos sabiduría para que en tu sabiduría, Señor, nos acerquemos más y más a tener tu carácter y podamos resolver, Señor, las dificultades o los desafíos de nuestra vida, Señor, también aplicando esta tu sabiduría, Padre. Queremos que intervengas en nuestras vidas, que reines, Señor. Padre bendito y Rey amado, te pedimos con todo nuestro corazón, no solo por nosotros, sino por todas las iglesias, por todos aquellos que te buscan con un corazón ferviente, Señor, que te buscan con sinceridad. Oh Padre, bendícenos, tú que miras nuestros corazones, tú que los conoces bien, tú miras el interior de mi corazón y sabes, Señor, si yo soy sincero o no. Por eso, Señor, te pedimos que obres en nuestras vidas, obre y bendiga la vida de cada persona que te busca, Señor, con sinceridad. Ilumínala, dale sabiduría en abundancia, Señor, para que sepa cómo servirte y dale todos los recursos necesarios, Señor, para que sepa cómo obedecerte, honrarte, amarte, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos por nosotros y por todas las personas del mundo, Señor. Por cada ser humano, Señor, bendícele, Padre. Obra en nosotros, líbranos de cometer maldades, Señor. Líbranos, Señor, alza la luz de tu rostro sobre nosotros y disipas todas las tinieblas. Deshace todas las obras del diablo, porque tu palabra dice, Señor, que para eso has aparecido, Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Deshácelas, Señor, deshace el pecado, deshace la codicia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, deshácelos por completo. Ayúdanos, Señor. A ti, Señor, extendemos nuestras manos, Señor, para recibir por tu gracia, Señor, a través de la fe, tus bendiciones, Padre. Señor, cámbianos, te lo rogamos, oh poderoso Rey y poderoso Salvador. Haz un avivamiento en estos tiempos, Señor. Aviva tu obra, Padre. Te pedimos que envíes obreros a la mies. Envía obreros a la mies, Padre, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Señor, por favor, levanta en cada ciudad, cada pueblo de este mundo, en cada tribu, en cada familia, Señor, personas llenas de tu Espíritu, Señor, llenas de tu presencia, Padre, llenas de tu conocimiento y sobre todo llenas de tu amor, Señor, para compartir, Señor, tu palabra, para ganar almas para tu gloria, Señor. Oh Santísimo y Padre Santo, obra, Señor, en todos nuestros corazones. Padre bendito y Rey todopoderoso, ayúdanos. Ayúdanos, todopoderoso Rey. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Muchas gracias de todo corazón, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Muchas de las personas que están orando con nosotros ya son mayores, son grandes. Te damos gracias por sus vidas, Señor, por los años de vida que tú les has dado. Cuántas personas, Señor, tú las llamas muy jovencitas, Padre, pero tú, Señor, nos has bendecido a nosotros, Señor, con una vida más larga. Gracias te damos, Señor. No somos, Señor, más merecedores que esas personas, Señor, el vivir más tiempo, pero tú, en tu bondad y en tu gracia, Señor, nos los has concedido. Gracias te damos de todo corazón. Gracias por lo que nos das, por las comodidades, Señor, que nos das, por el techo,
por la comida, Señor. Gracias, Señor, por todos los elementos que nos das para que nosotros vivamos. Y muchas veces vivamos de forma confortable. Te pedimos, Señor, por aquellos que no lo tienen, por aquellos que no tienen alimento, por aquellos que no tienen casa, por aquellos que no tienen que vestir. Te suplicamos para que tú extiendas tu misericordia a ellos, Señor, y les des, Señor, les supla sus necesidades, lo que a ellos le haga falta, Señor, dale. Así también te pedimos para nosotros. Sabemos que podemos querer cosas que no son necesarias en nuestra vida, pero te pedimos, Señor, aquellas que sí son necesarias, y tu palabra dice que a los tuyos tú no les niegas ningún bien. Por eso, Señor, tú sabes lo que es bueno para nosotros. Te pedimos que tú nos los concedas, nos des. Saca de nuestra vida lo que quieras sacar y danos, Señor, todo aquello que tú quieras darnos. Padre bendito y Rey Santo, con todo el corazón te pedimos que nos llenes de ti. Llénanos, Señor, con tu presencia. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Por medio de la fe te pedimos, Señor, y creemos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y sabemos que todo lo que te pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, tú lo concedes. Por eso tenemos la certeza, Señor, que tú respondes a estas oraciones, y por eso te alabamos. Gracias, bendito Rey. Bendito sea tu nombre. Tú, Señor, eres digno de toda exaltación, Señor. Que toda tu creación te alabe, Señor. Los cielos de los cielos, Señor, y aquí en la tierra y debajo de ella reconozcan tu poderoso nombre, como así lo has recibido, un nombre sobre todo nombre. A ti te adoramos, Señor y Rey. A ti te adoramos, Padre, glorioso Señor, por tener tanta compasión y misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ser, Señor, tan grande, Señor, porque tu grandeza no tiene límites, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Bendito, Señor, por tu carácter, por tu palabra, por tu espíritu. Gracias por el sacrificio, Señor, de Jesús en la cruz. Muchas gracias, muchas gracias. Señor, que cada día entendamos, asimilemos, dimensionemos más, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Que podamos valorarlo más, Señor. Que podamos entenderlo mejor, interiorizarlo mejor, vivirlo mejor, más intensamente, Señor. Que seamos fervientes en espíritu en nuestro compromiso contigo, Señor. Te agradecemos por todo, bendito Dios, y te entregamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, les mando un abrazo enorme. Recuerden, el domingo, si Dios lo permite, vamos a estar de nuevo a esta hora, a las 19:30. Lo esperamos. Si usted tiene dudas, puede enviar sus dudas a través del WhatsApp. Nosotros lo dejamos acá en la descripción del video. Ya sea que pertenezco o no a nuestra congregación. Si usted tiene duda, inclusive una duda tiene sobre la palabra, sobre lo que hemos hablado, usted no se quede con la duda. Mande un mensaje al WhatsApp o al Facebook, Cristianismo Bíblico para Todo. Ahí también puede contactarnos. Eso sí, va a tener que esperar para que les respondamos, porque a veces nos demoramos un poquito por la cantidad de mensajes que sabemos recibir. Entonces va a tener que esperar un poquito, pero le vamos a contestar. Le mando un abrazo enorme y que el Señor lo bendiga abundantemente.